Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora voy a hacer un pequeño recorrido para información de ustedes de algunos de los manuscritos más antiguos que se tienen en relación básicamente a todo lo que es este antecedente de donde las traducciones más antiguas, las traducciones modernas, perdón, toman de los manuscritos más antiguos para hacer su traducción y que básicamente llegan a nuestros días. ¿Okay? Voy a compartir la pantalla. Acá. Y, perdón. Antes tendría que hacer algo. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a tener en esta clase un recorrido de los manuscritos más antiguos y de las versiones más antiguas que tenemos del texto sagrado. Y que nos van a permitir a nosotros tener una panorámica mucho más importante. Bien. Lo primero que debemos saber, hermanos, es que el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, casi en su totalidad, se escribe en un idioma llamado hebreo. Que aún el idioma hebreo, hermanos, es un idioma que no ha tenido un proceso de grandes cambios, ¿no? Entre el hebreo bíblico y el hebreo actual. No ha habido grandes metamorfosis en el desarrollo de esta escritura, de este idioma. Y que no sucede lo mismo con el griego, ¿no? Se dice que hoy un judío actual es capaz de leer en el hebreo antiguo algunas obras que se hayan escrito con caracteres muy primitivos. Hoy el idioma hebreo es un idioma que puede escribirse en lineal, en una forma cuadrada, que básicamente es como que el que aparece aquí, hermanos, en la diapositiva, ¿no? Es más o menos cuando vemos algo escrito en hebreo, lo vemos así como en algo cuadrado, una escritura cuadrada y los trazos muy lineales, pero también se puede escribir en cursiva, manuscrita, como nosotros también le llamamos, el hebreo. Bueno, el texto bíblico, hermanos, fue escrito con estos caracteres, ¿no? El texto bíblico fue escrito en hebreo y algunas partes, principalmente algunas porciones abundantes del libro de Esdras y también de Daniel, encontramos partes en arameo, porque el arameo, hermanos, fue un idioma que sustituye al hebreo y que fue adoptado básicamente a partir de la invasión que tiene el Imperio Persa. Entonces, en el Imperio Persa, el idioma que predominaba en el imperio, en la extensión conquistada, era el arameo. Así que esta será como que la lengua franca de aquel entonces, lengua franca que alcanzará a nuestro Señor Jesucristo, que entenderemos que bajo esta influencia, él sigue manteniendo el idioma arameo. No sucede así, hermanos, en el canon del Nuevo Testamento, toda vez que un griego actual le es muy difícil, a veces prácticamente imposible, leer el griego con el que se escribió el texto bíblico. Porque el idioma griego no es producto de la clase, no es objetivo de la clase explicar cómo se dio la gran evolución sobre el idioma griego, pero evidentemente, hermanos, el idioma griego ha tenido muchas mutaciones, ha tenido muchas influencias, hay muchas derivaciones de este idioma,
Pero el idioma de todas esas derivaciones que ha tenido el texto, la escritura griega o el idioma griego, básicamente es el Nuevo Testamento se escribe en un griego que se le conoce como el griego koiné. Un griego, hermanos, que para el imperio griego, que es el que sustituye al imperio persa, era muy importante tener una forma de comunicación en el vasto imperio griego. Ajá. Y entonces, hermanos, como había muchos dialectos, diríamos, o muchas derivaciones del idioma griego, se hace necesario que para efectos de la vida pública, para efectos de la literatura y para efectos de la religión, tendría que usarse sí o sí un solo idioma, que en este caso se le conoce como el griego koiné. Ajá, el griego koiné, el griego común. Común no significa que sea un griego, como es un griego eh, sin sentido, sin valor, sino más bien un griego, ¿no? Que era común a todos, ¿no? Pero que tenía un gran valor porque era lo que permitía la comunicación. ¿Ah? Era la forma en que podían comunicarse con, con el, en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito tanto de la vida pública como de la religión principalmente. Por eso es que ahora, hermanos, estudiar el griego, que a veces se escribe en mayúsculas, hay muchos manuscritos antiguos que solamente escribían con mayúsculas y otros que se escriben con minúsculas, los unciales y los minúsculos, que se le conocen. Debemos saber, hermanos, un poquitito, solo como para mencionar, porque lo vamos a ver en Antiguo Testamento, la escritura hebrea era una escritura consonántica. Consonántica. El texto sagrado se escribió solamente con consonantes, no con vocales, ¿no? Las vocales que nosotros conocemos, A, E, I, O, U. Sino fueron solamente por consonantes. Ajá. Fue hasta muchos siglos después de la era cristiana donde los masoretas vocalizan el texto sagrado para fijar el sentido de una palabra. El sentido de una palabra. Pero bueno, eso lo vamos a ver mucho después. Solamente quiero decir esto, fue escrito es un sistema de escritura consonántico. Y por eso cuando los masoretas, que fueron los encargados de vocalizar, de ponerles vocales a las palabras, como para decirle, a ver, esta C y esta Z, ¿qué palabra forma? Bueno, hay que ponerle una vocal, ¿no? Entonces le ponen la palabra A y ahí dice casa, por ejemplo, ¿no? De cazar, el efecto de la acción de disparar a alguien, ¿no? Entonces, eso fue mucho tiempo después. Y el Nuevo Testamento, los manuscritos que tenemos, la gran mayoría de ellos se escriben en mayúscula. No había signos de puntuación, no había acentuación en aquel tiempo, ¿no es cierto? Se escribe de corrido en el texto griego, ¿no? Y de ahí la importancia de estudiar estos idiomas para poder entender el sentido que quiso decir el autor original. El autor original. Bien, algunas consideraciones sobre el particular. Debemos saber, hermanos, que han desaparecido todos los autógrafos, los escritos autógrafos. Cuando llamamos un escrito autógrafo, es un escrito que alguien lo escribió de puño y letra, ¿no? Eso se le llama autógrafo. Es decir, el pergamino que usó Pablo para escribir a la carta de Corintios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir de los escritos que se escribieron en la época del exilio? Todos se han perdido, no tenemos ningún original. Por lo tanto,
Nuestras traducciones que tenemos del texto bíblico van en función de las copias, de las copias y de las copias que se han elaborado. Pero este proceso, hermanos, de transcripción, evidentemente, al estar en manos del ser humano, diríamos, evidentemente eso plantearía errores en las copias, ¿no? Y entonces puede ser que algunos hayan leído una letra, ¿no? Una letra de una forma y otra letra de otra manera, ¿no? Entonces, yo tuve un ejercicio esta semana en donde confundí dos letras. Confundí la bet, una de las letras del alefato hebreo, la bet, ¿no? La confundí. Y la confundí con una letra que se llama puede ser la letra Nun o la letra Ya. Yo la confundí, el profesor me pidió que identificara la Bet y yo identifiqué otra letra y me dijo, mira, esto que a vos te pasó fue muy común al momento en que los copistas, ¿no? Transcribían una palabra a otra porque son muy parecidas las letras, son muy parecidas, ¿no? Las que les acabo de mencionar. Y entonces eso hizo que pudiese tener variantes. Se le conocen variantes. Cuando en un manuscrito dice de una forma y en otro manuscrito dice de otra manera, es un error que tuvo el copista, ¿no? Y que evidentemente a eso se le llama variante textual. Cambió, porque un copista la miró como ved y otro copista la miró como nun y otro copista la miró como yaf. Y entonces, bueno, ahí ya se complicó el tema. Por eso, hermanos, en el estudio de la palabra del Señor, siempre es muy importante ir hacia los manuscritos más antiguos, ¿no? Porque es muy probable que si un escrito más reciente fue escrito de una manera, es muy probable que ese manuscrito es el que contenga la variante textual. Y entonces tendríamos que ir al más antiguo y estaríamos como que en condiciones de considerar que ese más antiguo es el que se apega, aunque no sabríamos, ¿no? Porque ese más antiguo es una copia también. ¿Okay? Ojalá me esté explicando. También es una copia, pero es el más antiguo que tenemos actualmente, físicamente, ¿no? Entonces, debemos saber que hay estas variantes textuales, estos errores en el copiado, pero hermanos, las variantes que se han encontrado entre los manuscritos actualmente en existencia no ponen en peligro la inspiración ni la revelación divina. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. A pesar de todo, entonces, existe una asombrosa exactitud, una armonía en el mensaje. Y esto realmente es sobrenatural porque es un texto que ha venido muchos miles de años trayéndose y que las variantes textuales que se encuentran hoy en día son realmente insignificantes ante la vastedad de tiempo que el texto ha tenido que soportar. En algunos casos, hermanos, sí ha habido cambios deliberados, ha habido lo que se le llaman extrapolaciones, que ya también en otra materia lo vamos a ver, cuáles son algunas extrapolaciones que se han hecho sobre el texto, ¿no? Y que en muchos manuscritos más antiguos no se encuentran. Por ejemplo, hay un debate, pero voy a plantearlo como un ejemplo. En la primera carta de Juan, si no mal recuerdo, la primera carta de Juan,
nosotros leemos que hay una referencia a tres seres que hay en el cielo y en el cielo dan testimonio tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Mm? Y entonces ese texto que aparece en nuestras Biblias, ¿no? Que lo tenemos nosotros, si ustedes miran en una Biblia de estudio, mirarán que la gran mayoría, no todas, porque algunas creen que sí existen los manuscritos más antiguos, esa aseveración, que tiene que ver como una idea trinitaria, diríamos, ¿no es cierto? Una idea trinitaria. Pero nosotros cuando investigamos sobre el particular, nos damos cuenta que esa porción que aparece en esa parte del Evangelio de Juan es un añadido porque no aparece en los manuscritos más antiguos que se tienen, sino que aparecen en manuscritos mucho más recientes. Y esto, evidentemente, permite saber, hermanos, que la importancia de poder considerar que nuestras Biblias que ahora nosotros tenemos, que nosotros manejamos, saber de dónde han tomado su, su pasaje. ¿Mm? El ejemplo que le estoy dando aparece en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. En Reina Valera dice de la siguiente manera, es la que nosotros tenemos. ¿Vieron? Por eso es importante aprender a estudiar el texto, porque esto está aquí en nuestra Biblia, lo que nosotros hemos considerado como sagrado, como inspirado, todo lo que hemos dicho, ¿no? Ahora, el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, con base en este texto, nosotros tendríamos que creer que el Espíritu Santo es Dios, es una personalidad. Pero cuando usted se va a una Biblia de estudio, por ejemplo, esta que tengo, que es Dios habla hoy, ¿no? Dice lo mismo, dice, dice, yo leí el versículo número 7, ¿estamos? Y el versículo número 7 dice así. ¿Es correcto, hermanos? A ver, déjenme verlos un poquitito. ¿Está bien así como lo leyeron ustedes en su Biblia? ¿Sí aparece así? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Aparece así en sus Biblias? Bueno, si aparece así en sus Biblias, hermanos, en la Biblia de estudio que yo tengo, no me aparece, fíjense, en la Biblia Dios habla hoy. Usted sabe que mi Biblia solo dice, tres son los testigos, punto. Eso es lo único que dice el versículo 7. Entonces, cuando ustedes se van a la cita que aparece abajo, ¿no? A la nota, en mi Biblia dice, tres son los testigos. Algunos manuscritos latinos añaden en el cielo, es una añadidura. Añaden en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, lo mismo que leímos en Reina Valera. Y tres son los testigos en la tierra. Y dice esta aclaración. Esta adición, es una adición, no aparece en ninguno de los manuscritos griegos antiguos. Ajá. Solo 4 manuscritos griegos tardíos, pertenecientes a los siglos XIV y XVIII después de Cristo, y la incluyen como una traducción latina del idioma latino que vino a sustituir al griego. Y esto, hermanos, evidentemente es un añadido que tienen nuestras Biblias
y que hay otros más. ¿Sí, Esbe? En la mía dice, bueno, en esta que tengo, dice, son tres, entonces los que señalan a Jesucristo, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres testigos de acuerdo. Pero ese ya es en el versículo 8. Y entonces tenemos nosotros que investigar qué extrapolaciones se le conoce, ¿no? Ha tenido el texto sagrado. Bien, volvemos entonces a nuestra presentación. Es un ejemplo que les puse. Y hay variaciones, esencialmente, como dije, variaciones textuales realmente insignificantes. Muy bien. Bueno, el gran descubrimiento para las ciencias bíblicas, hermanos y hermanas, el gran aporte que se tuvo fue el descubrimiento de los primeros rollos que se le conocen del Mar Muerto en el norte de Egipto, ¿no? Que se descubren en 1947 en una cueva cerca de Qumran. Qumran es una comunidad antigua, ¿no? Los qumranitas, que se cree, que se piensa que era una comunidad que albergaba a los esenios, que se encuentra al noroeste del Mar Muerto. Bueno, más o menos ya les platico un poco la historia de cómo fue el encuentro de unos pastores beduinos, que algunos dicen que porque se les perdieron las ovejas, otros porque los beduinos siempre andan en busca de cosas extrañas, diríamos. Y bueno, el chiste que encuentran en una cueva ciertas vasijas, ven muchos rollos, algunos en buen estado, otros en mal estado, y terminan sacándolos, los negocian y los venden finalmente a muy bajo precio. Hoy los precios de los rollos son incalculables. Bueno, en este tiempo, hermanos, tenemos el Santuario del Libro que está en Jerusalén, que el curador es el escritor Adolfo Reutemann. Y en él se descubre el primer descubrimiento que se tiene, porque hay varias cuevas en Qumran donde se descubren muchos escritos. En esta primera cueva se descubre un rollo completo del profeta Isaías, escrito en hebreo. Uno de los más antiguos que se tienen, que se hayan descubierto con fecha del siglo II antes de Cristo. Fíjense, es muy interesante. El que aparece en su pantalla. Ese es el libro del profeta Isaías, escrito en hebreo, muy bien conservado. Y ¿saben qué es lo asombroso, hermanos? Que lo que nosotros leemos en nuestras Biblias, acá, es lo mismo que aparece en este rollo del profeta Isaías. Y que es un libro que data del siglo II antes de Cristo. Evidentemente no es autógrafo, es una copia de otra copia, pero al ser la más antigua, nos da la sensación de que está muy apegada al autógrafo, al escrito original, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Que el texto sagrado ha preservado, Dios ha preservado, ¿no? Su mensaje, ¿no? En todas las generaciones. Muy bien. Después, hermanos, tenemos algunos ejemplos de estos manuscritos antiguos. El que más antiguo tenemos del Nuevo Testamento es el fragmento Rylands, John Rylands del Evangelio de Juan. Es el manuscrito antiguo de un fragmento del Nuevo Testamento escrito, hermanos, más o menos en la mitad del segundo siglo, 140, 150, es decir, muy antiguo, ¿no? Y es un fragmento pequeñito que aparece aquí en sus pantallas. Es un fragmento muy, muy pequeñito. Contiene 30 palabras en griego procedentes del capítulo 18 de Juan. Aquí están las citas, ¿no? Esto que está escrito aquí en griego, un griego koiné, un griego de la época bíblica, con 30 palabritas, y es la más antigua porción que se tiene del manuscrito del Nuevo Testamento que se conoce y que data de la primera mitad del siglo II. Lo asombroso, hermanos, que esto que está escrito acá, ¿no? Este pequeño fragmento, que ustedes muy poquito, es nada, realmente tiene un valor incalculable.
Porque lo mismo que dice en este fragmento datado en el 150 aproximadamente, ¿no? Es lo mismo que nosotros leemos en nuestras Biblias. Es lo mismo. Y de ahí la importancia que tiene el hecho de saber que lo que hoy nosotros estamos leyendo como palabra de Dios, o que está en la palabra de Dios, es algo que viene muy, muy cercano, muy fidedigno a los originales. Bueno, tenemos otro ejemplo, que es el papiro Bodmer, o Bloody Mary, como le llaman algunos, que es un papiro que está datado, hermanos, es un documento que está datado alrededor de finales del segundo siglo, que tiene que ver con un escrito en griego que aparece aquí en sus pantallas. Bueno, este papiro que se tiene, hermanos, incluye los primeros 13 capítulos de Juan en griego, los primeros 13 capítulos del Evangelio de Juan. Y algo muy asombroso, en condición casi perfecta, y fragmentos de los restantes capítulos. Si se dan cuenta, hermanos, la capitulación y la versiculación del texto sagrado no existía en los manuscritos más antiguos. Fíjense, aquí no hay capítulo 5, versículo 2. Esto viene muchos siglos después, cuando se capitulan, pero antes era escribir de corrido, o sea, así como aparece acá, ¿no? Como está en la pantalla. Bueno, luego en 1961 se publica otro documento datado más o menos alrededor de esa fecha, que contiene desde Lucas 3, capítulo 3 del versículo 18, hasta Juan 15:8. Y también se encuentran algunos fragmentos del Evangelio de Judas y de la segunda carta de Pedro, siempre en griego, que era el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento. Bueno, luego tenemos otro papiro más ya del siglo III. Fíjense, iniciamos con el Raylands datado ahí a la mitad del siglo II, el Bodmer, que está datado casi a finales del siglo II. El Chester Beatty es datado básicamente ya en el siglo III, que es el más antiguo que se tiene. Y este códice, hermanos, perdón, este papiro, contiene porciones del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Que ya después se convirtió como en códice, pero eran en papiro, el material que se usaba en papiro en forma de códice. Y este papiro, hermanos, son 11 códigos de papiro, 7 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo, y una parte de un libro apócrifo que se llamó la Carta Primera de Enoc, que es una carta muy valorada para las primeras comunidades cristianas. Muy valorada. No canónica, pero muy valorada. Y también en este papiro, hermanos, se encuentran las antiguas copias de las epístolas paulinas, con algunas lagunas, algunos recortes, especialmente Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Y también encontramos ya un papiro datado de esta fecha de porciones de los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y una parte del Apocalipsis. Estamos en presencia, hermanos, de los papiros más antiguos, pero no tenemos todos los libros. Son fragmentos. Son fragmentos. El Raylands eran unas cuantas letras nada más, ¿no? Pero es valioso porque nos da la certeza de que todo lo que estaba escrito en ese papiro que se perdió, ¿no? También es lo que ahora nosotros estamos leyendo. Lo que ahora tenemos, hermanos, como algo mucho más valioso son los 2 códices, el Códice Sinaítico y el Vaticano. El Sinaítico data del siglo IV antes de Cristo. Y esta es la copia, hermanos, donde incluye todo el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo Testamento. Se dice sinaítico porque se encontró a las faldas del monte Sinaí en este monasterio, el monasterio de Santa Catalina, a los pies del Sinaí. Entre la biblioteca encontraron ahí un libro, ¿no? Y ya después tiene toda una historia de que va un hombre allí, un erudito, encuentra este libro, ¿no? Y se da cuenta que es muy antiguo, ¿no?
y lo pide prestado. Y después los monjes de este monasterio se dan cuenta que algo está pasando, se dan cuenta que es muy valioso, tratan de recuperarlo y bueno, se hace ahí una serie de un pago de plata, de comprar el códice, ¿no? Y demás. Entonces, hermanos, es el que se tiene más antiguo y del que muchos han bebido para hacer sus traducciones, porque es el más completo que hay. No solo tiene el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo, tiene dos documentos extrabíblicos, la epístola de Bernabé y la parte del pastor de Hermas, haciendo un total de 343 hojas y media y 147 hojas y media, de las cuales constituyen el Nuevo Testamento, el Código Sinaítico. El Código Vaticano también será del siglo IV, hermanos, un poco más tardío, ¿no?, que el del Sinaítico, y este se encuentra en la Biblioteca Vaticana en Roma, por eso se llama Vaticano, porque se lo adjudicó la Iglesia Católica, y contiene el Antiguo Testamento griego, que es básicamente el antiguo y mejor manuscrito de la Septuaginta. Valioso, hermanos, interesantísimo. Y además tiene el Nuevo Testamento hasta Hebreos 9:14. No tiene todo lo demás, ¿no? Las cartas de Juan, de Pedro, Apocalipsis. El Códice Vaticano no contempla esos libros. Bueno, después tenemos otro códice, hermanos, que se le conoce el Códice Beza, que está datado más o menos entre el siglo IV, siglo V. Y en este códice, que está en la Universidad de Cambridge, está ahí, lo custodia la Universidad de Cambridge, contiene textos incompletos de los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, además de unos pocos versículos de Primera de Juan. En total, este Códice Beza contiene 406 hojas de texto sagrado. Muy interesante también. No tiene todo como el Vaticano ni el Sinaítico, pero es muy interesante también el aporte. Luego tendremos otro códice, que es el Códice Washingtoniano, ¿no?, del siglo IV, siglo V más o menos se data, que está ubicado en el Museo de Arte Frieder. Y contiene este códice que aparece aquí en su pantalla, los evangelios en griego, en el orden en que ya nosotros los tenemos. Ya los tenemos en ese orden: Mateo, Juan, Lucas y Marcos, más o menos ubicados en ese contexto, ¿no? Perdón, no lo tiene en nuestra lista, en nuestra forma de ubicación, pero ya aparecen los 4 evangelios, iniciando por Mateo, que esa es la novedad de este códice. Mateo, aunque no es el primer evangelio que se escribe, pero se pone al principio. Bueno, después tenemos otro códice del siglo V, que es el Códice Alejandrino, que se encuentra en el Museo Británico en Londres, que contiene ya tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en griego. Aunque ya es un poco más tardío, diríamos, ¿no?, porque ya es siglo V, estamos hablando del 600 más o menos, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una copia más antigua, o sea, sigue tiene un valor importantísimo para la traducción. Luego, finalmente, hermanos, si no mal recuerdo, tenemos el Códice de San Efrén, que se le conocen como los palimpsestos, del siglo V. En este Códice de San Efrén es una historia muy interesante, porque es un códice incompleto del Antiguo y Nuevo Testamento en griego, que incluye 64 páginas del Antiguo, 145 del Nuevo, procedentes de un original de 238 páginas. Y se le llama palimpsesto, hermanos, porque deriva de 2 palabras: palin, que significa de nuevo, y sextos, que significa borrado, raspado. Resulta que antes, como no era fácil escribir, ¿no?, escribían en un papiro, pero ya después, como no tenían dónde escribir, como que lo borraban, ¿viste? Y escribían por encima. Escribían por encima. Entonces, se encontró el Códice de San Efrén, y cuando se mira cuál era la escritura original, la que había sido borrada, entre comillas, ¿no?,
se dieron cuenta que era una traducción a una copia del texto sagrado. Y eso ya estamos ubicados más o menos en el siglo V. Bien, así es entonces como de manera general hemos recorrido cuáles son las evidencias arqueológicas más antiguas que tenemos de los rollos, de los papiros, de los manuscritos, de los cuales muchas de nuestras actuales versiones, ¿no es cierto?, tienen que tomar, tienen que beber de ahí y a partir de allí empezar a hacer sus traducciones, ¿ok? Por eso es que a veces las traducciones católicas, no todas, pero a veces las traducciones católicas nos ganan un poquitito en sus traducciones porque tienen el material más a la mano. Las usan mejor ellos, ¿no? Pero pues también las tenemos nosotros y por eso es muy importante siempre tener en nuestro escritorio una traducción de tinte católico, de origen católico, ¿no? Una traducción protestante, evangélica, ¿no? Siempre es muy bueno para nuestro entendimiento. Bueno, ¿alguna pregunta, amigos? ¿Alguna situación sobre este tema? Es básicamente como una información. Ya vamos a ver en la siguiente clase cómo de alguna u otra manera las versiones que hoy tenemos de las traducciones beben de estos manuscritos, ¿no? Y toman esos manuscritos para hacer sus propias traducciones. ¿Okay? Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno. Me alegra más, me alegra. Seguramente en el examen todos van a sacar 10. Eso va a ser muy bueno, muy bueno. No, pero de verdad es muy interesante cómo ver que todo se va confirmando y que gracias a Dios lo que hoy nosotros podemos leer, podríamos tener la cierta tranquilidad de que estamos leyendo lo que los originales decían. Lo que los autores primitivos primarios dijeron. Bueno, hermanos, si no hay alguna pregunta, muchas gracias por su atención. Espero que la clase haya sido de utilidad, la que tuvimos hoy, y nos vemos la próxima semana. Si ustedes pueden tener en la próxima semana, la próxima clase, si pueden tener las Biblias que ustedes tienen de estudio, las que tengan en casa, las que tengan de cualquier tipo, ténganlas ahí a la mano, ¿no? Y vamos a ver de dónde viene cada una de ellas. Las que tengan. Y si no tienen, bueno, cómprense una. Cómprense una. Bueno, Dios los bendiga, amigos. Buena tarde para todos.